Hola gente, bueno, empezamos la última unidad de nuestro curso, sucesiones, en realidad se llama series numéricas, pero se divide en dos partes, sucesiones numéricas, que es lo que veremos hoy, y series numéricas, que si bien empezamos hoy es solo los conceptos generales. Normalmente he quitado todas las imágenes de presentación de las conferencias, excepto algunas así. Esta es una obra de Escher, eh, un pintor holandés bastante famoso del siglo pasado, principio del siglo pasado, en el cual usa mucho las ilusiones ópticas y me pareció interesante que lo vieran. Fíjense que tengo una bandada de patos blancos hacia la derecha y una bandada de patos negros hacia la izquierda que se obtiene como complemento de uno al otro. Es lo que en matemáticas se llama teselar el plano, es decir, cubrirlo con la misma figura siempre. Bueno, en realidad, cuando estudiamos funciones, dijimos que uno de los casos particulares de funciones es el de la sucesión numérica, que también se dice que es una función con dominio natural. Es decir, el dominio de las funciones que llamamos sucesiones es el dominio de los números naturales. Dicho de otra manera, una sucesión es una función que a todo número natural o a determinados números naturales a partir de un cierto índice le asigna un número real que vamos a llamar x sub n. Aquí está un poco más formalizado lo que dijimos, en el sentido que, que lo presento como una correspondencia entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales x sub n. En este caso forman una sucesión ordenada x1, x2, x3 exactamente. Fíjense que es ordenada por el índice que tiene cada término, no por el valor numérico de cada término. ¿Oyeron? Estos valores x sub k se llama término o elemento de la sucesión y x sub n es el término general. Por lo que dijimos, cualquier sucesión tiene infinitos términos, x1, x2, x3, xn y así sucesivamente. Lo que tenemos que distinguir es que puede tener un conjunto finito de valores. Por ejemplo, la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1 y así alternadamente es infinita. Sin embargo, solo toma los valores 1 y menos 1. Este es un par de ejemplos muy sencillos, pero que después, cuando estudiemos series, ustedes van a ver que dan origen a series muy importantes. Obviamente con las sucesiones como con funciones hay un grupo de propiedades que vamos a ver y que están directamente vinculadas con la existencia del límite. Bueno, para ello lo primero que vamos a definir es sucesión infinitesimal. Dicho de otra manera, una sucesión es infinitesimal cuando a partir de un cierto índice ella se hace suficientemente pequeña. Lo escribimos aquí como módulo de x sub n menor que epsilon. Y diremos que una sucesión es convergente o que tiene límite al valor L que está acá, si la sucesión x sub n menos L es infinitesimal. Entonces en este caso escribimos que el límite de x sub n es L o cualquiera de estas formas que están aquí abajo. Obviamente si x sub n es una sucesión convergente, entonces siempre puede escribirse como L más una cierta sucesión infinitesimal, es decir, que tienda a cero. Si yo aplico límite aquí en ambos miembros, en el miembro derecho el límite de una constante es la propia constante y el límite de a sub n es cero, con lo cual queda L como vimos antes. Obviamente es divergente cuando no es convergente. Ustedes la pueden formular esa observación en términos más precisos por el libro de Carlos Sánchez. Una función era acotada cuando existían, digamos, acotada superiormente e inferiormente cuando existían números que era mayor que todos sus valores
o menor que todos sus valores. Bueno, eso es exactamente lo mismo acá. Recuerden que los valores es x sub n en este caso. Debemos decir que las propiedades de sucesiones y de serie, como veremos también al final y en las próximas clases, las propiedades pueden cumplirse a partir de un cierto n y sigue siendo válida la propiedad. Es decir, no me importa si una propiedad se cumple a partir de n 101 o de n 100.000 millones. No, porque eso es un conjunto finito de términos. No importa si nos parece muy grande. Los que quedan a continuación son infinitos y por tanto se cumple para casi todos los términos de la sucesión, que es lo que importa. Bueno, estábamos comentando en la filmina anterior una propiedad que si una sucesión es convergente porque es acotada a partir de un cierto índice. Obviamente, si no, no se puede acercar. Miren, acá hemos puesto dos sucesiones, si ustedes quieren, las que están en las líneas rojas, estas discontinuas, e incluso otra sucesión, que es la de los puntos azules. Vamos a analizar la sucesión de los puntos azules. Fíjense que esa sucesión siempre oscila. Es decir, no tiene un límite definido cuando n crece, cuando n tiende a infinito. Sin embargo, está acotada. Lo que estoy diciendo es, el hecho de que una sucesión esté acotada no implica automáticamente que es convergente. Lo que sí sabemos es que si es convergente, entonces es acotada. Como ustedes se darán cuenta, al igual que cuando trabajamos con funciones, el punto central es la existencia del límite de las sucesiones. Bueno, en el Carlos Sánchez van a poder analizar con más detalle el caso cuando la sucesión, el término general de una sucesión se puede expresar como la diferencia, de dos polinomios, o cuando es el producto de dos expresiones, una que tiende a cero y la otra que tiende a infinito, que ustedes saben que son indeterminaciones. El caso más interesante es cuando la sucesión, su término general es el cociente racional de polinomios. El numerador que tiene grado P y el denominador que tiene grado Q. Bueno, ¿qué podemos decir del límite de esta sucesión? Bueno, el límite de esta sucesión es infinito si P es mayor que Q. Es el cociente de los dos coeficientes de la potencia de mayor orden si P es igual a Q. Y es 0 si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En realidad yo estoy asumiendo acá que a sub P y B sub P los dos son positivos. ¿Oyeron? Esta sucesión que está aquí, el límite en realidad de esta sucesión que aparece aquí, se llama el límite fundamental exponencial y ustedes verán por qué. Pero además quería comentarles otra cosa. Este es un ejemplo de una sucesión de números racionales cuyo límite es un número irracional. Bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Lo primero que yo voy a hacer, utilizando el teorema que está dos filminas atrás, es tratar de demostrar que esta sucesión está acotada y que además es monótona creciente. Bueno, para ello lo que hago es, primero escribo los términos y después los voy haciendo un truco aritmético acá, mayor por esta última expresión, porque todos estos números que están acá siempre son menores que 1 sobre 2, una cierta potencia de 2, y esto es menor. Lo que yo tengo acá es una serie aritmética, geométrica de razón 1/2, que todavía no la hemos visto, pero yo les garantizo que su suma es 1 menos 1 sobre 2n. Con lo cual, esa última parte más el 2 me da 3 menos 1 sobre 2 a la n. Obviamente ustedes se dan cuenta que cuando n es suficientemente grande, 1 sobre 2 a la n es pequeño, pero igual eso siempre es menor que 3. Es decir,
La sucesión está entre 2 y 3 y es monótona creciente, cosa que ustedes pueden comprobar fácilmente. Es decir, un término siempre es mayor que el anterior, con lo cual es una sucesión convergente y su límite es el número e. Bueno, a partir de las sucesiones yo puedo generar una nueva clase de objetos matemáticos que van a ser las series numéricas, pero que previamente vamos a trabajar con sumas finitas para que entendamos. Las series numéricas, cuando uno dice la palabra serie, está hablando de una suma infinita. Cuando uno habla de sumas finitas, normalmente habla de sumatorias o de progresiones o algún término parecido que son conocidos desde la escuela media. Bueno, una de las paradojas o aporías más famosas en la historia de la matemática es una de las que creó el matemático griego Zenón para defender a su maestro Parménides de las críticas de otros filósofos griegos porque no pudo demostrar que algo es verdadero. Entonces, ¿qué hizo Zenón? Les dijo: ustedes se ríen de mi maestro porque él no pudo demostrar que algo es verdadero. Yo les voy a poner algo falso y ustedes no van a poder demostrar. Y es la paradoja de Aquiles y la tortuga. ¿Qué significa en concreto eso? Dice Zenón: Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga. Aquiles era famoso por su velocidad. Recuérdense que era un semidios, hijo de Zeus, y una mujer, digamos, mortal terrestre. Y dice Zenón: ¿por qué nunca lo puede alcanzar? Porque cuando Aquiles ha llegado al lugar donde estaba la tortuga un instante antes, ya ella se movió, con lo cual tiene que volver a recorrer otra distancia. Pero cuando él llega a la distancia que ocupaba la tortuga, ella ya se volvió a desplazar y así sucesivamente e infinitamente. Y como en cada espacio de tiempo Aquiles consume una determinada cantidad de tiempo, ¿qué dice Zenón? La suma infinita de tiempos es infinita y por tanto Aquiles nunca alcanzará a la tortuga, cosa que nosotros sabemos que es falsa, que es falso, y que cuando estudiemos series geométricas vamos a demostrarlo. En la filmina siguiente viene una pequeña animación de esto. Dentro de las series más sencillas, digamos, hay dos básicas, que son las series aritméticas y las geométricas que hemos estado hablando en el caso de la aporía de Zenón. Cuando una serie es aritmética, bueno, una serie es aritmética cuando yo voy obteniendo una sucesión, perdón, cuando voy obteniendo una suma y siempre la diferencia entre un término y el siguiente es un número fijo que se llama precisamente así, diferencia. Es decir, una serie es aritmética cuando la diferencia entre los términos siempre es la misma. Probablemente la serie aritmética más famosa es la suma de los números naturales. Por ejemplo, aquí está representada la suma de los 4 primeros números naturales. Es muy conocida o famosa la anécdota en la cual a Gauss, que es conocido como el príncipe de la matemática, en el aula los castigaron su maestro, diciéndole que tenían que sumar desde el 1 hasta el 100. Y muchos, o sea, el primero terminó Gauss muy rápidamente. Recuerden que en aquel momento no había cuadernos ni nada, se escribía en una pizarra, se borraba y al otro día se volvía a escribir en la misma pizarra. Bueno, y lo iban poniendo boca abajo digamos, en el escritorio del profesor y después él revisaba. Efectivamente, el que lo hizo primero, que fue Gauss, fue el que obtuvo una idea genial. Si bien acá hay una explicación un poco más, para decirlo de alguna manera, más técnica, les voy a señalar lo siguiente. ¿Cuánto suma? Recuérdense que es la suma del 1 hasta el 100. ¿Cuánto suma 1 más 100? 101.
¿Cuánto suma 2 más 99? 101. ¿Cuánto suma 3 más 98? 101. Y así sucesivamente. Hay 50 parejas que suman 101, con lo cual efectivamente la suma es 5050. Esto se puede generalizar para cualquier serie aritmética, cualquier suma aritmética en el sentido estricto de la palabra. Recuérdense que en el problema de Gauss, D era 1, porque estoy sumando desde 1 hasta 100. Pero imagínense que les pidan sumar los primeros 200 números pares. Bueno, ahí ustedes, D es 2, pueden usar la misma idea, o sea, hacerlo directamente o usar esta expresión que está aquí debajo y obtener la suma. La otra serie muy digamos sencilla es lo que se llama una serie geométrica. Si la serie aritmética, la diferencia entre dos términos es siempre constante, es decir, para obtener uno los sumo al anterior por un número que se llama D, la diferencia, siempre obtengo el siguiente sumando ese número con el predecesor. Bueno, la serie geométrica es aquella en la cual todo término sucesivo es obtenido del anterior multiplicado por un cierto número que se llama razón. O, diciendo de otra manera, el cociente de dos términos consecutivos de la serie siempre es constante e igual a la razón. Bueno, en las filminas anteriores vimos que cómo obtener la expresión esta que está aquí. Recuérdense que la suma de la serie geométrica se obtiene de hacer tender en el caso anterior n a infinito, con lo cual queda reducido esto que está aquí. Si esto yo lo aplico al caso de la serie geométrica de Aquiles y la tortuga, y estoy diciendo que, para hacerlo simple, la velocidad de Aquiles es el doble del de la tortuga, lo que estoy diciendo es, A sub 1 es el punto inicial, ¿verdad? Y la tortuga, desde donde parte la tortuga, que parte con ventaja con respecto a Aquiles. Eso se me olvidó decirles allá. Y la razón en este caso es un medio, porque yo estoy diciendo que la velocidad de la tortuga o que la de Aquiles es el doble de la tortuga. Con lo cual me doy cuenta que si A sub 1 es el punto inicial y Aquiles tiene el doble de velocidad de la tortuga, alcanza a la tortuga 2 veces esa distancia. Es decir, salió con una ventaja y cuando completa esa misma ventaja, ahí la alcanza Aquiles. Y bueno, y los otros dos casos es cuando no hay suma. Bueno, en sentido general, si bien la definición de sucesión convergente es muy sencilla, la definición de serie convergente es un poco más complicada, porque usualmente se usa definiendo a partir de la serie una sucesión. Miren acá, imaginen, yo voy a llamar S sub n la suma de los n primeros términos de estos sumando. O sea, cuando yo digo Sn es la suma desde A sub 1 hasta A sub n. S3 va a ser obviamente A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 y así sucesivamente. Bueno, diremos que esta serie que está acá, de término general A sub n, es convergente cuando la sucesión de sumas parciales converge. Dicho de otra manera, cuando el límite de Sn es S. Y ese valor S del límite de esa sucesión de sumas parciales va a ser la suma de la serie. Esta propiedad, que yo la puedo decir, como dice más abajo, lo que estoy en concreto diciendo es que una serie es convergente. Si una serie es convergente, va a ser, no importa a partir de cuál término yo estoy considerando. Es decir, si la serie empezando en A sub 1 es convergente, la serie que empieza en el orden K más 1 también es convergente. Dicho de otra forma, yo puedo suprimir un número finito de términos en la serie
y la serie no se altera su carácter. Y lo otro es que de aquí entramos a considerar lo que se llama el resto de una serie. En definitiva, la serie es convergente si ella se puede escribir como la suma de una sucesión convergente más una sucesión R sub n, que es el resto y cuyo límite es 0. También la puedo enunciar en el lenguaje epsilon delta, con un criterio que se llama el criterio de Bolzano-Cauchy, y dice que la serie es convergente si y solo si para todo epsilon existe un cierto índice, tal que para todos los n mayor que ese índice se cumple esta desigualdad que está aquí. Dicho de otra manera, la serie es convergente si a partir de un cierto índice la suma de un conjunto de términos es suficientemente pequeña. Bueno, en realidad estas son algunas de las propiedades generales. En el Carlos Sánchez existen un grupo de propiedades más importantes. Recuérdense que en el álgebra de sucesiones convergentes, es decir, cuando yo hablo de suma de series convergentes, para yo decir que la suma de series es igual a la serie de la suma, previamente tengo que garantizar que esas dos series son convergentes. Es decir, no puedo directamente ir a decir que es válida la suma. En el Carlos Sánchez hay ejemplos al respecto, aunque el que encuentre un ejemplo primero me lo envíe, va a tener un punto puro. Y esto que está acá son unas series que ya nosotros conocemos de la serie de Taylor. Y recuérdense que el número E es esa constante 2.71. Es un número irracional. Y bueno, pero que ya nosotros la conocíamos desde el tema de serie de Taylor.